¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N en una jornada muy pero muy especial porque hace instantes nada más, ustedes lo siguieron en la programación que nos precedió, hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición para avanzar con un proyecto unificado a votarse mañana en el Congreso de la República a partir de las 14. Está Rafael Palavecino desde el Congreso de la República. Rafa, buenas noches. Hola Iván, buenas noches. Hubo dictamen finalmente, mañana a 14 horas, convocada la sesión especial para tratarse de este proyecto. El acuerdo incluye también a los senadores, recién lo comentaba el diputado radical Julio Cobos, y en instante estamos esperando que venga algún diputado más, seguramente Germán Martínez, el jefe de bloque del Frente de Todos. Venga acá a hacer alguna última apreciación. Hubo un cambio en la redacción a último momento, por eso se había estirado el cuarto intermedio, porque cambiaron la cuestión del fortalecimiento de las reservas del artículo 1 a apoyo presupuestario. No hubo ningún tipo de objeción con respecto a esto, pasó a firmarse el dictamen, así que ya cerrado el trabajo en las comisiones de Presupuesto de Hacienda y Finanzas. Rafa, mil gracias. Tenés prioridad si llega a aparecer alguna de las figuras de la jornada, naturalmente. Pero tenemos que hacer una historia mínima que tiene que ver con lo que ocurrió durante la jornada de ayer a la noche y el día de hoy. Porque había una situación que estaba trabando la negociación entre el oficialismo y la oposición. Hoy lo vamos a hablar con Nicolás Munafó, con Flor Barragán y con Gabriel Morini. Tienen información muy detallada sobre esto, que tiene que ver con un tema puntual que hacía que la propuesta que había enviado el gobierno nacional a la Cámara de Diputados no fuera aceptada no solamente por el PRO y algunos sectores de la Unión Cívica Radical, la coalición cívica estaba más dispuesta a acompañar el proyecto, sino también por el Interbloque Federal. Y uno podría ir más allá, tampoco estaba aceptada por el presidente de la Cámara de Diputados, por Sergio Massa. Recordemos que, nosotros lo contamos en este espacio hace 3 semanas, Guzmán y Alberto Fernández tenían la intención, en realidad uno tendría que decir Martín Guzmán y Alberto Fernández validando la posición de su ministro, de enviar un proyecto que tuviera las dos cuestiones, que tuviera el endeudamiento o el refinanciamiento y el programa económico. ¿Con qué objetivo? Bueno, con un objetivo, decía Martín Guzmán, que pide el Fondo Monetario Internacional. Es más, algunos llegaban a ponerle nombre a quien pedía eso en el Fondo Monetario Internacional, que era el director de Japón en el Fondo Monetario Internacional. Eso fue negado por las versiones, gente al tanto de la negociación por parte de la República Argentina. Pero ¿cuál era el punto que decía Guzmán? La palabra ownership que pide el Fondo Monetario Internacional es apoyo político. De hecho, hay un documento clasificado, que por ser clasificado no lo podemos mostrar, pero sí lo leímos, que habla expresamente el Fondo Monetario Internacional sobre la necesidad de que haya transversalmente un acompañamiento al programa que impulsa junto con la Argentina, pero no plantea categóricamente que sea en el Congreso de la Nación un apoyo por fuera de lo que plantea la legislación argentina. Recordemos que la Ley de Sustentabilidad de la Deuda tiene un solo artículo que lo que dice es que tienen que aprobar el Congreso de la Nación el endeudamiento, no el programa. Claro, Guzmán decía, pero esperen, ya la Argentina viene de incumplir un programa completamente incumplible como era el de Mauricio Macri. Si no hay un apoyo transversal de todas las fuerzas políticas que le muestre al directorio del fondo que hay compromiso ecuménico, no va a pasar el board. Nosotros vamos a aprobar esto en el Congreso, pero no va a pasar en Washington. Bueno, esa situación cambió, por lo menos cambió en la rigidez con que Martín Guzmán había planteado esto hacia dentro del Frente de Todos. ¿Y por qué cambió esto? Bueno, en parte porque las conversaciones entre dos figuras clave del día de hoy, una más evidente, una más pública, una que incluso habló hoy en Radio 10, que es Sergio Massa, y otra menos presente desde el punto de vista de lo que ustedes han podido escuchar, que es Martín Lustó, que es senador.
Ahora vamos a hablar del Senado un segundo y en instantes vamos a estar hablando con Sergio Massa, con el presidente de la Cámara de Diputados, la voz más buscada del día en una jornada muy pero muy especial porque es un tema que incluso todavía puede llevar al gobierno a incumplir los plazos. Esto le quiero preguntar a Massa en instantes nada más. Ahora, si ya hay una posición en la que el ministro de Economía, su mano derecha en la negociación, Sergio Chodos, el presidente, entienden que no es necesario, o mejor dicho, no es indispensable que el Congreso de la Nación vote el programa económico, uno tiene que pensar que lo que va a salir del Congreso, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, va a ser rubricado inmediatamente por el Fondo Monetario Internacional. Lo interesante de esto es que después hay que hablar del acuerdo. Es decir, si el acuerdo que va a aprobar el Congreso de la Nación, transversalmente, porque acá va a empezar a haber una pelea en la que la oposición va a decir, no, nosotros lo que votamos es el endeudamiento, pero no el programa económico. Habrá que ver cuánto hace carne en la sociedad esas disquisiciones de técnica legislativa. O si la sociedad ve que hubo un acompañamiento en pleno cuando vea el número en la pantalla o en letra de molde en los diarios, que fue transversal el apoyo al Fondo Monetario Internacional, excepto, por ahora, de las opciones mayoritarias de la sociedad, de la política argentina, el kirchnerismo, en realidad Máximo Kirchner y los diputados más cercanos al ex jefe de bloque. ¿Pero por qué hablo del acuerdo? Bueno, porque hay un punto muy importante del acuerdo que tiene que ver con las tarifas y con los subsidios que no está claro que el gobierno lo vaya a cumplir. Y uno hasta podría decir, es una buena noticia para la Argentina que el gobierno no lo vaya a cumplir, si se me permite el cinismo. Porque significaría que si el gobierno logra la reducción de subsidios con los precios internacionales como están hoy después de la guerra en Ucrania, es que las tarifas subieron un 7000%. Una cosa, habría que hacer una cuenta muy rápida, pero por cada $10, esto es lo que quería decir, que aumenta el precio internacional, impacta muy fuertemente sobre la erogación que tiene que hacer el Estado argentino en una moneda que no emite como es la divisa norteamericana. Ahora vamos al Senado rápidamente. ¿Qué va a pasar? Si mañana se aprueba en el Congreso de la Nación, si se aprueba en la Cámara de Diputados, pasa al Senado el viernes. Y si hay comisión durante martes o miércoles, que son los días que en general hay comisión en el Senado, se votaría recién el martes siguiente. El martes siguiente, lo estoy haciendo medio de memoria, pero es 23. Si ese martes es 23, significa que el vencimiento que tiene que enfrentar la Argentina el 22 no llega a pagarlo. O mejor dicho, no llega a haber una refinanciación, porque si Argentina aprueba el acuerdo un día después que el vencimiento, naturalmente, a menos que sea Benjamin Button el que lo haga, o ande en el DeLorean, sería más precisa la referencia cinematográfica, no puede el board aprobar el 22 algo que se aprueba el 23. Y ahí hay un punto interesante, porque incluso hay quienes dicen, y vamos a aprobar en el peronismo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional luego de las 12 del día 23, es decir, ¿va la Argentina a aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el recinto que preside Cristina Kirchner un 24 de marzo? Bueno, es una incógnita, porque esto implicaría que tendría que tener un tratamiento mucho más rápido la semana que viene, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y acá el punto interesante, si bien probablemente el acuerdo en diputados, y de esto vamos a hablar en instantes nada más con Sergio Massa, meta cierta, entre comillas, presión al Senado si sale con un apoyo transversal, la pregunta es ya no tanto qué va a hacer Cristina Kirchner, sino qué van a hacer los senadores que representan a los gobernadores del peronismo, que tenían dudas hace algunas semanas vinculadas a la restricción al crecimiento que le ponía el acuerdo con el fondo en el año electoral, y que probablemente esas dudas se vayan disipando por el volumen político que ha tomado durante el día de hoy la negociación, ahora sí transversal,
de cara al Fondo Monetario Internacional. Y un punto que tiene que ver con la guerra de Ucrania, que no nos afecta a nosotros directamente lo que le voy a decir, como si nos afecta el aumento de los precios internacionales, pero sí ese aumento de los precios internacionales afecta a este episodio singular, una delicadeza probablemente que vaya a ocurrir en las próximas semanas, a muchos periodistas y dirigentes políticos muy antichavistas, probablemente elogiando, póngale el nombre que quiera, la reconversión, el cambio de rumbo, la racionalidad con la que Nicolás Maduro está encarando esta etapa del mundo. ¿Por qué? Bueno, por lo que ustedes saben, han visto en la pantalla de este canal y seguramente en otros lados si consumen, que es la pronta negociación del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Venezuela. Está hablando Germán Martínez.